Hola, bienvenidos nuevamente, alumnos de Hydraet Pro Institute. Vamos a seguir con el tema de piel, pero ahora vamos a hablar de los anexos a la piel, que son los anexos cutáneos, que cumplen funciones muy importantes relacionadas con la piel y que la piel los necesita muchísimo para todos sus procesos fisiológicos. Así que vamos a ver lo que sería el folículo pilosebáceo, vamos a ver la glándula sebácea y vamos a ver las glándulas sudoríparas. Vamos a empezar por la glándula sebácea. Seguramente habrán escuchado mucho sobre la glándula sebácea, porque están muy de moda todos los cosméticos que tienen acciones seborreguladoras. Entonces, cuando yo digo seborregulación, me refiero a regular justamente el funcionamiento de esta glándula. ¿Y por qué la quieren regular? Y bueno, porque molesta a veces la secreción de esta glándula. Esta glándula tiene como función fabricar y liberar el sebo. ¿Cómo está compuesto el sebo? El sebo está compuesto por diferentes tipos de grasas. Tenemos los triglicéridos, los ácidos grasos, colesterol, ésteres de cera, escualeno, son un montón. No importa los nombres, pero lo importante es que vean que no está compuesto por un tipo de grasa, sino diferentes tipos de grasas, y todos tienen una textura diferente, ¿sí? Y eso es importante porque tal vez si siguen avanzando en el estudio de diversos temas, y siguen avanzando tal vez estudiando cosmiatría, ahí van a profundizar en patologías como acné. Y en el acné, justamente, la composición del sebo varía un poquitito. Aumenta uno, disminuye otro, y eso hace que el sebo tal vez esté como más viscoso, más duro. Bueno, entonces es importante esta composición, ¿sí? De forma normal, bueno, hay determinada distribución de grasas que le da determinada textura al sebo. Hermoso es el tema este de hoy, pero bueno, es necesario y es importante aprenderlo. La función fundamental de esta glándula y la función fundamental de este sebo se fabrica para poder lubricar la piel, ¿sí? Y es importante que la piel esté lubricada para evitar la pérdida de agua y para evitar la pérdida de calor, ¿sí? Ustedes piensen que todo lo que sea oleoso o aceitoso va a evitar que el agua se escape, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me meto en un baño, me sumerjo en un baño o me meto en una pileta, ¿sí? Todas esas sustancias grasas que tenga mi piel, ya sea el sebo o también la queratina, ¿sí? Que la queratina es una proteína que es insoluble en agua, o sea, no se solubiliza con el agua, y eso fundamentalmente es para que justamente el agua no la ablande, ¿sí? La queratina es una proteína muy dura, tiene mucho azufre, y va a hacer que, digamos, le dé a la piel o al pelo, que también está conformado por queratina, esa textura particular, ¿sí? Y esa rigidez que necesita, y evita que el agua se le escape. Así que bueno, en este caso, la glándula sebácea va a lubricar nuestra piel, y va a hacer entonces que la piel sea más flexible también, porque cuando algo está lubricado, tiene mayor flexibilidad. También tiene funciones bacteriostáticas y fungistáticas, ¿sí? Eso quiere decir que va a evitar que se desarrollen determinadas bacterias y determinados hongos, pero va a permitir que se desarrollen las bacterias y los hongos de la flora normal de nuestra piel. La flora esta que forma parte de la microbiota, que es tan importante para la salud de nuestra piel. Esas sí se pueden desarrollar, pero si quiere venir otra, no. Entonces este sebo va a funcionar como bacteriostático y fungistático, ¿sí? Va a evitar ese desarrollo. Bien, ¿dónde están ubicadas estas glándulas? En todo el cuerpo, con excepción de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Es muy abundante en el cuero cabelludo, como sabrán, son muy abundantes, hay un montón de glándulas sebáceas, y van a haber aproximadamente entre 400 y 900, obviamente hay zonas como el cuero cabelludo, que tal vez hay 900, y otras zonas que hay menos, ¿sí? Pero en todo el cuerpo están distribuidas, lo único que varía es la densidad de esas glándulas, ¿sí? Estas glándulas, ahora vamos a ver, pero están muy relacionadas con, o sea, su estímulo es hormonal. Eso hace que, por lo general, cuando uno nace, no están muy desarrolladas. Luego en la pubertad, cuando aumentan, ¿sí? las hormonas,
esteroideas, ¿sí? La testosterona, empieza a desarrollarse esta glándula y a aumentar de tamaño. Y luego cuando el organismo regula la cantidad de testosterona, la glándula nuevamente reacomoda su producción de sebo. Entonces, es normal que en la pubertad las glándulas estén más activas, ¿sí? Por eso es normal que en la pubertad la piel sea más seborreica. Ya vamos a ver biotipos cutáneos, pero es importante que vayan recordando esto. En la pubertad, la piel seborreica va a ser más seborreica, y luego va a ir disminuyendo conforme también esta testosterona vaya disminuyendo. Lo mismo en el hombre. El hombre, que ya de por sí va a tener más testosterona que la mujer, es lógico que sus glándulas sean más activas también. Con lo cual, que el hombre tenga la piel más seborreica, más grasa, también es normal, ¿sí? Es una normalidad. Bien, y en el cuero cabelludo, como decíamos, hay una gran cantidad de glándulas sebáceas, ¿sí? Muchas. Por eso a veces hay personas que tienen justamente el pelo muy graso y tienen que utilizar inclusive productos, shampoo específicos para este cuero cabelludo graso, porque realmente las glándulas son bastante activas, muy activas. ¿Dónde más hay gran densidad de glándulas sebáceas? En la zona T. En la frente, en la nariz y en el mentón hay mucha más densidad, o sea, más cantidad de glándulas por centímetro cuadrado. Muchísimas más. Tal vez en esta zona tenemos 900 y por esta zona tenemos 400. ¿Sí? Entonces es lógico cuando la gente te dice, pero yo tengo en la zona T mucho más grasa. Y sí, lógico, porque las glándulas son más, o sea, hay más densidad de glándulas, e inclusive hasta pueden ser más grandes también las glándulas. Así que eso está dentro de la normalidad. Es normal y es lógico. Como habíamos dicho, esta glándula se estimula con la testosterona, ¿sí? O sea que es una glándula hormonodependiente, vamos a decirle así. Y los estrógenos, al revés, disminuyen la producción y disminuyen su tamaño. ¿Sí? La testosterona aumenta su tamaño y aumenta la producción de sebo, y los estrógenos lo disminuyen. Es una glándula que se llama de secreción alócrina, que es un tipo de secreción especial en donde la glándula, digamos, tiene células que van a morir en su función. Por eso digamos, alócrina, porque estas células que se llaman sebocitos, producen grasa, bueno, en realidad grasa no, perdón, sebo, vamos a hablar con propiedad porque no es lo mismo. No es lo mismo el sebo que la grasa del adipocito que tenemos en la hipodermis, ¿no? Produce sebo. Entonces produce este sebo, hasta que se asfixia, se ahoga en el propio sebo y muere la célula. Entonces, cuando se está liberando el contenido de esta glándula, se está liberando la célula cargada de grasa, el sebocito cargado de ese sebo. Por eso es alócrina la secreción. Y acá es donde se ve muy bien como todas las células se van cargando de estos lípidos y luego mueren. Fíjese que ya no tiene núcleos porque esta célula ahí murió en su función. Entonces esto sería secreción alócrina. Bien, eso entonces es la glándula sebácea. Que vamos a volver a retomarla, sobre todo cuando veamos acné, o la piel excesivamente seborreica, la seborrea, porque acá esa glándula tiene una función prioritaria, digamos. El folículo pilosebáceo. El folículo pilosebáceo está formado por el pelo y una o dos glándulas sebáceas al costadito. ¿Sí? Acá en la imagen ven cómo está la glándula sebácea al costadito. ¿Cómo se conforma este folículo pilosebáceo? El folículo pilosebáceo se piensa como una invaginación de la epidermis. Es como si la epidermis se metiera hacia adentro y ahí forma, digamos, ese folículo, donde surge obviamente el pelo, donde comienza a crecer el pelo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todo alrededor de las paredes, fíjense al costado del pelo, todas esas paredes son epidermis. Son las mismas capas de la epidermis, o sea, tiene capa basal, espinosa, granulosa, córnea. Y la córnea descama, solo que en vez de descamar en la superficie de la piel, ¿dónde descama? Adentro del folículo.
¿sí? ¿Y cómo sale eso a la superficie? A través de la glándula sebácea. La glándula sebácea va a producir sebo, que va a volcar el contenido adentro del folículo. ¿Y para qué eso? Para lubricar la salida del pelo. Si el pelo empieza a crecer, a crecer, a crecer, empieza a salir y es lubricado todo ese conducto por la glándula sebácea. Cuando sale el pelito, el contenido de la glándula sebácea se libera al estrato córneo de la superficie, junto con células córneas que habrían quedado en la descamación del folículo, y junto con bacterias, flora bacteriana y todo lo que hay también adentro del folículo pilosebáceo. ¿Sí? Esto, como sale, es un tejido vivo que continuamente está generando cosas. Y todas estas cosas que genera forman parte de este equilibrio natural que tiene la piel, y que nosotros tenemos que tratar de protegerlo, ¿sí? Lo tenemos que proteger porque tienen funciones vitales para nuestra piel. Bien, entonces, se invagina la epidermis, se genera todo este folículo, y de ahí va a surgir el pelo, que el pelo va a tener, obviamente, en lo que es la raíz, ¿sí? En la papila, que es abajo de todo, van a haber vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a traer los nutrientes, van a traer aminoácidos, y ahí se va a sintetizar el pelo, ¿sí? La fabricación del pelo no es más ni menos que queratina. Queratina, y también obviamente hay melaninas, que son las que le van a dar la pigmentación o la coloración a ese pelo. La queratina que forma el pelo, a diferencia de la queratina que está en la piel, tiene muchísimo más azufre, está más azufrada y es más dura, más rígida, ¿sí? Justamente para darle las características que tiene el pelo. Lo mismo ocurre con las uñas también tienen una queratina que tiene mucha más cantidad de azufre y es mucho más dura que la queratina de la piel, ¿sí? Pero todas es la misma proteína, esta proteína que dijimos que era insoluble en agua, ¿sí? Y que tenía estas características particulares. Bien, ¿cómo está distribuida entonces? En todo el cuerpo hay casi 100 por centímetro cúbico de pelos, digamos. Lo que pasa es que en algunas zonas del cuerpo son muy chiquititos, son bellos y prácticamente no se ven. En algunas personas que están más pigmentados se ven más. Y en otras personas prácticamente son blancos, casi transparentes y ni se ven. Pero nosotros tenemos vellosidades sobre toda la superficie de la piel. Y son muy importantes para lo que es la absorción de activos, ¿sí? Porque hay muchos activos que atraviesan, que ingresan a través del folículo pilosebáceo. Fíjense que tanto la glándula sebácea que vimos antes, como ahora el folículo pilosebáceo, y como ahora posteriormente que vamos a ver la glándula sudorípara, estas glándulas, si bien llegan a la superficie, fíjense que físicamente están a nivel de la dermis, casi apoyadas en la hipodermis, ¿sí? A nivel de la dermis se encuentran fundamentalmente estas glándulas, y después tienen un conducto que vuelca el contenido en la superficie, en la epidermis, pero físicamente la glándula se encuentra muchísimo más abajo, en la dermis. Bien, entonces, tenemos pelos o vellos por todo el cuerpo, y es muy importante, como les decía, para lo que es la penetración de sustancias en la piel. Si una sustancia ingresa a través de la glándula o del folículo pilosebáceo, fíjense que llega hasta la dermis. De hecho, llega hasta la sangre porque está irrigado, ¿sí? Entonces es una vía de penetración muy importante, la transfolicular, que se llama, que bueno, eso lo veremos más adelante cuando veamos química cosmética. Pero ya les voy como conectando las temáticas para que vuelvan a recordar cómo se conformaba el folículo pilosebáceo. En cara y cuero cabelludo son de mayor tamaño. Bueno, obviamente en el cuero cabelludo que forman el pelo son de mayor tamaño. La verdad que pelo es un tema que da para hablar del pelo un largo rato, ¿sí? Y lo vamos a volver a retomar cuando se ve la temática de alopecias en cosmiatría. Las alopecias, que son diferentes causas por las cuales hay pérdida, ¿no?, del cabello, vamos a volver a retomar pelo, cómo es su conformación, vamos a profundizar, y cómo son sus etapas de crecimiento. También tiene diferentes etapas de crecimiento, ¿sí? Pero para lo que vamos viendo ahora y para las temáticas que vamos a ir desarrollando,
con saber cómo se forma este folículo pilosebáceo para poder después entender bien cómo es la penetración de sustancias a través del folículo, y cómo funciona glándula sebácea y sudorípara. Por hoy, digamos, nos alcanza, por hoy estamos bien, pero sepan que después todos estos temas se puede profundizar muchísimo más, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen. Fíjense, este músculo erector del pelo es un musculito que engancha el pelito. Es el único caso del cuerpo que es un músculo, una fibra muscular, porque generalmente los músculos están formados por muchas fibras musculares. Bueno, en este caso es una única fibra muscular que es un músculo, el músculo erector del pelo. Y que lo reconocemos mucho, por ejemplo, cuando tenemos frío, y se nos erizan los pelitos. Cuando se nos erizan los pelitos de la piel, es porque estamos temblando, tenemos frío, y el músculo erector del pelo se contrajo, entonces el pelito se levantó, ¿sí? Se contrajo y ¡tuc! Esperá, acá. Se contrajo y ¡tuc! Se levantó el pelito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se levantó el pelito? Porque se está tapando la salida del calor. Se nos escapa el calor, se nos escapa el agua, así como cuando tenemos mucho calor transpiramos y eliminamos agua y de esa manera regulamos la temperatura. Cuando tenemos mucho frío hacemos el efecto contrario. Tenemos que tapar todas las salidas por donde se nos pueda escapar el calor. Entonces, por ese motivo, músculo erector del pelo, primero todos nuestros músculos del cuerpo se contraen, cuando uno tirita, se contraen porque cuando el músculo se contrae genera calor. Si lo sabremos cuando hacemos actividad física, que genera calor. Entonces, cuando tenemos frío, tratamos de contraer nuestros músculos y generar calor. Y el músculo erector del pelo se contrae, el pelito se para, y entonces se cierra esa salida, ese folículo por donde se nos está escapando el calor. Bien, ahí se observa entonces el pelo, se observa donde está la raíz del pelo, la papila, que es donde está el contacto con los vasos sanguíneos. A través de los vasos sanguíneos van a llegar los nutrientes. Fundamentalmente necesitamos aminoácidos para fabricar queratina, y tirosina para fabricar melaninas, para dar la pigmentación a ese cabello. Y tenemos la glándula sebácea, que puede ser una o pueden ser dos glándulas que están a los dos costados del folículo piloso y van a lubricar la salida de ese pelito. Si el pelito viene saliendo y de repente se giró y se encarnó, es muy común que esta tapada o sea, cuando el pelito se encarna, tapa la salida, y el sebo sigue empujando para salir, y entonces se forma, hoy vamos a decirle granito, hoy, porque todavía no vimos las lesiones elementales. Después diríamos una pústula. Entonces es muy normal que uno vea esa pústula, y cuando haces la extracción de la pústula, sale un pelito, y decís, ¿este pelito de dónde salió? Y bueno, tal vez fue este pelito que se encarnó y que terminó generando esta lesión en la piel, ¿sí? Bien, y vamos a la glándula sudorípara. La glándula sudorípara tiene como función producir y eliminar el sudor. Como habíamos dicho antes, el sudor tiene una función fundamental para regular la temperatura del cuerpo, y también este sudor tiene actividad antiséptica y antifúngica, ¿sí? Igual que como decíamos con el sebo, para evitar que microorganismos patógenos nos invadan y para proteger la flora o la microbiota normal de nuestra piel. La composición del sudor es fundamentalmente agua, ¿sí? Y después tiene sodio, por eso es saladito, tiene cloro, potasio, tiene urea, tiene ácido láctico. La urea es un gran hidratante natural, de hecho nosotros lo utilizamos mucho en cosmética para tratar de imitar lo que hace justamente en esta secreción sudorípara. El ácido láctico también es un gran hidratante. Así que bueno, fundamentalmente la composición tiene que ver con estas sustancias. ¿Y qué función va a tener entonces, además de regular la temperatura? Mantener esta humedad en la piel. Tenemos alrededor de unas 100 por centímetro cuadrado y están distribuidas en todo el cuerpo. Entonces, palmas y plantas no teníamos glándula sebácea, ni labios, tampoco teníamos glándula sebácea, pero sí tenemos glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tenemos glándulas sebáceas en las manos y en los pies? Porque si no nos estaríamos, por ejemplo, vamos caminando descalzos y nos resbalaríamos. O las manos agarrás algo y se te resbala de las manos. Exactamente igual que cuando te pones crema.
es lo que ocurre. Por eso no tenemos. Pero motivo por el cual no tenemos ese lubricante natural de la glándula sebácea es que siempre están secas las manos y los pies. Y los labios también. Y de hecho en el invierno uno sufre mucho, se pone manteca de cacao o cualquier de esas sustancias grasas, porque los labios sufren mucho. Lo que pasa es que si tendríamos glándulas sebáceas en los labios, estaríamos todo el tiempo comiéndonos el sebo, que la verdad que tiene olor bastante desagradable. ¿Por qué el sebo tiene olor desagradable? Porque adentro de la glándula sebácea hay bacterias. Bacterias normales, que nos acompañan, pero que degradan a estas grasas, comen de estas grasitas, y generan un olor bastante nauseabundo. Entonces, si tendríamos en los labios, y la verdad sería bastante desagradable, gracias a Dios, no tenemos. Así que bueno, es preferible estar con la crema de manos, ponernos cremas en los pies y manteca de cacao en los labios, pero no tenemos glándula sebácea. Glándulas sudoríparas sí tenemos, y eso es muy importante para brindar, por ejemplo, cuando caminamos, esa adherencia al piso, ¿sí? Gracias a la glándula sudorípara. Lo mismo en las manos, esa adherencia cuando agarramos los objetos. Hay personas que frente a los nervios transpiran mucho las manos. Y acá es donde vamos a hablar un poco de la regulación de estas glándulas. Así como la glándula sebácea se regulaba por hormonas, la glándula sudorípara no se regula por hormonas. No está regulada por hormonas. ¿Por qué está regulada? Primero por aumento de temperatura. Aumento de temperatura, dijimos que regulaba temperatura corporal, entonces empieza a producir más sudor. O sea que si yo tengo calor, voy a producir más sudor. Y después tiene una regulación del sistema nervioso central. Y acá es donde está muy relacionado con las emociones, porque todo lo que regula nuestra cabeza, obviamente está relacionado con las emociones. Entonces, por este motivo hay gente que frente a situaciones de nervios o de estrés, le transpiran las manos, ¿sí? Tal vez otros no, pero algunos sí. Y los alimentos picantes, porque los alimentos picantes generan calor en el cuerpo y entonces activa la sudoración también. Bien, tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las secrenas y las apocrinas. Las secrenas son más chiquititas, están distribuidas por todo el cuerpo, y van a tener una secreción que es incolora e inodora, o sea, no tiene olor. ¿Sí? Y es la que tenemos en todo el cuerpo. Cuando hacemos actividad física y transpiramos, que tal vez terminamos con toda la ropa empapada de sudor, ¿sí? No tiene olor. Esa transpiración de todo el cuerpo, de los brazos, de las piernas, no tiene olor, ¿sí? Y nos ayuda a regular esta temperatura cuando justamente estamos haciendo mucha actividad física, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nuestros músculos generan mucho calor, nos ayuda a regular la temperatura corporal. Por eso también es importante estar hidratándonos, ¿sí? Porque si no vamos a producir un desequilibrio electrolítico en nuestro cuerpo, si de golpe se nos escapa mucha agua, y no estamos volviendo a tomarla. Entonces tenemos que ir hidratándonos a medida que hacemos actividad física. Bien, y las apocrinas son glándulas de mayor tamaño, son estos ovillos. Las glándulas sudoríparas tienen forma de ovillito de lana. Y el conducto sube hasta llegar a la superficie. Recuerden que físicamente están en la dermis, y este ovillito, y luego el conducto atraviesa toda la dermis, atraviesa la epidermis y vuelca el contenido en la superficie de la piel. Entonces, las apocrinas tienen mayor tamaño y van a estar en algunas zonas. En la zona de la pubis, en la zona de las axilas, en la zona preesternal, ¿sí? En la zona del esternón, en el cuero cabelludo y en la región mamaria. Estas glándulas sí tienen olor, ¿sí? Y tienen olor desagradable. ¿Por qué tienen olor? Tienen olor porque, no sabemos el motivo por el cual, esta glándula venía subiendo para liberar su contenido en la superficie de la piel, y antes de llegar a la superficie dijo, ¡ay! Voy a pasar a saludar a mi amiga la glándula sebácea. Entonces pegó la vuelta, atravesó la glándula sebácea, y se acuerdan que les conté que la glándula sebácea tenía bacterias. Tenía bacterias que se comían esas grasitas, y obviamente eso generaba un olor bastante feo, digamos, un olor rancio. Bueno, entonces, cuando atraviesa la glándula sudorípara a la glándula sebácea, al llegar a la superficie, arrastra todo el olor a esta, digamos, fermentación, y por eso el olor rancio, o el olor característico del sudor en esas zonas.
¿sí? Sobre todo uno lo conoce muy bien en la zona de las axilas. Bien, además, estas glándulas, las apócrinas, eliminan algunas toxinas, ¿sí? Y va a variar, qué tema lindo, va a variar el olor, ¿sí?, que tenga esta glándula apócrina de acuerdo a la alimentación que tenga la persona, ¿sí? O sea, puede tener diferentes tipos de olor de acuerdo a la alimentación. ¿Por qué? Porque hay algunas sustancias en los alimentos que se eliminan, ahí, esas toxinas que se eliminan a través de la glándula sudorípara. Entonces, si yo me alimento de esos alimentos, por ejemplo, el ajo, ¿sí? Como con exceso de ajo, voy a eliminar estas sustancias a través de la glándula sudorípara. O sea que mi sudor va a tener un olor muy característico, ¿sí? O sea, puede variar el olor al sudor de acuerdo a la alimentación. Ahí con eso redondeamos el tema. Bueno, listo. Terminando con el tema de las glándulas, ahora vamos a ver por qué para nuestra piel es tan importante entender el tema de estas glándulas. ¿Por qué son tan relevantes? ¿Sí? Si yo voy a estar tratando la piel, ¿por qué me tiene que importar tanto estas glándulas? Pues yo tengo que entender la función fisiológica que tiene la producción del sebo y la producción del sudor. ¿Sí? Entonces, tenemos algo que se llama emulsión epicutánea. También pueden encontrarla en los libros como manto hidrolipídico, por ejemplo. Bueno, es lo mismo. Es esta crema natural, esta emulsión natural que produce la piel y que nos protege. ¿Y cómo está formada? Bueno, está formada justamente la secreción de la glándula sebácea, que acabamos de ver, o sea, el sebo, más la secreción de la glándula sudorípara, más secreción del queratinocito que está ahí en la superficie de la piel y que fue liberando, y cuando la célula se descama, si va liberando queratina, va liberando un montón de sustancias, después la célula descama, cae, esa membrana vacía se descama, cae, ¿sí? Pero todas esas sustancias van a quedar ahí en la superficie. Además tenemos flora bacteriana, ¿sí? En realidad tenemos bacterias, tenemos algunos hongos, tenemos parásitos, pero fundamentalmente está esta microbiota. Estas bacterias son muy importantes porque se van a alimentar de parte de estas sustancias del sebo y van a liberar otras sustancias. Y son muy importantes porque las sustancias que liberen las bacterias son las que van a hacer que se amalgame todo esto. Porque nosotros tenemos la glándula sebácea, tiene un contenido graso. La glándula sudorípara, agua. ¿Y qué pasa con el aceite y el agua? No se unen. Ya vamos a ver química cosmética, cómo hacemos las emulsiones, ¿sí? Pero lo que hace nuestro cuerpo es una emulsión, pero de forma natural. Nosotros en química, para hacer una emulsión, usamos tensioactivos. Bueno, acá las bacterias van a producir una sustancia con características similares y va a hacer que se me una esta secreción sebácea con esta secreción sudorípara, más la humedad del medio ambiente, que tal vez en algunos climas secos, en el sur, por ejemplo, bueno, el clima es muy seco, entonces no es muy relevante la humedad del medio ambiente, pero el que vive en Buenos Aires, bueno, sabrá la humedad que hay, y acá el factor humedad del medio ambiente sí es muy importante. Entonces, su secreción sebácea, secreción sudorípara, secreción del queratinocito, la humedad del medio ambiente y lo que producen estas bacterias va a generar una emulsión natural. ¿Qué tiene como objetivo, como fin esta emulsión natural? Hidratar, humectar la piel de forma natural. Recuerden los componentes de la glándula sudorípara, ¿sí? Los componentes del sudor, digamos, la urea, los lactatos, ¿sí? El ácido láctico, más aminoácidos, más el sodio, el cloro, bueno, todo eso va a ayudar a hidratar. Más la producción de ese sebo que va a ayudar a lubricar, a dar elasticidad a la piel, ¿sí? Entonces cuando uno ve la piel de los bebés, por ejemplo, que tienen como ese equilibrio perfecto, ¿sí? Ya vamos a ver biotipos cutáneos, pero ese equilibrio perfecto, bueno, esa piel tiene una emulsión epicutánea en estado óptimo, ¿sí? Y esa emulsión epicutánea va a evitar que el agua interna que tiene nuestra piel se vaya, o sea, va a evitar lo que se llama pérdida de agua transepidérmica, que es el agua que se pierde a través de la piel. Va a evitar que sea alta la cantidad de agua que se pierde a través de la piel, ¿sí? Para eso tenemos la emulsión epicutánea, y recuerden que también tenemos la unión de los queratinocitos, que son así, súper unidos, para evitar que el agua se escape. La queratina,
que está distribuida también entre todos estos agujeritos, que era una proteína no soluble en agua, o sea que evitaba que el agua pueda pasar, ¿sí? Más la emulsión epicutánea arriba. Todo esto va a evitar que el agua se nos escape. ¿Qué más va a hacer? Bueno, va a ayudar en la función de barrera. Evito que se escape las cosas y también evito que lo de afuera pueda ingresar, ¿sí? Tengo como esta emulsión arriba de la piel. ¿Qué más va a hacer? Va a mantener el pH de la piel. El pH de la piel, como ahí dice, 5.5, tengan en cuenta que 5.5 es un promedio. El pH normal de la piel puede estar entre 4,5 y entre 5,9, ¿sí? Menos de 6. Más o menos en ese rango está la piel, el pH de la piel normal, y más o menos en ese rango la piel está fenómeno, ¿sí? A pH más alcalinos es más de 6, o sea, 7, 8, 9, 10, 11, ahí se la complicás mucho a la piel, ¿sí? No está acostumbrada a estar en pHs alcalinos. De hecho, la piel se daña mucho más si la llevas al extremo alcalino que si la llevas al extremo ácido. ¿Sí? 5,5 es esto, ¿sí? De una escala de pH que va del 0 al 14, en donde 7 es el pH del agua, por eso le decimos neutro, ¿sí? Porque es el del agua y vivimos en un mundo acuoso. Todo lo que sea más de 7 es alcalino, todo lo que sea menos de 7 es ácido. Si la piel está en un promedio de 5,5, la piel es ácida. Entonces, lo ácido te va fenómeno, ¿sí? Y lo alcalino, no tanto. Cuando profundicemos en química, ahí vamos a desarrollar un poquitito más esto, pero por lo menos para que ya vayan teniendo en cuenta lo importante que es la emulsión epicutánea para mantener este pH de la piel. ¿Y por qué la piel es ácida? Porque la piel no tiene el mismo pH que la sangre, que es 7 y pico, ¿sí? Es el pH de la sangre. ¿Por qué? Por una cuestión de protección, porque la mayoría de los microorganismos patógenos viven fenómeno a pH cercanos a 7, igual que el agua, igual que nuestra sangre. Viven bárbaro esos pHs. Entonces, si yo le pongo un pH diferente, se lo complico. Se lo complico, porque no pueden vivir tan bien a un pH así de ácido. ¿Y qué pasa si yo estoy todo el tiempo cambiándole el pH a la piel? Porque la flora, esta microbiota, esta flora normal que tenemos en nuestra piel, vive con ese pH ácido, 5,5. Vive en estas condiciones, con esta emulsión epicutánea. Y si yo estoy todo el tiempo sacando esta emulsión epicutánea y todo el tiempo modificándole el pH a la piel, ¿qué voy a conseguir? Y que tal vez me colonicen microorganismos de los patógenos. Entonces, fíjense qué importante que es mantener el equilibrio y la naturalidad que debe existir en nuestra piel, ¿sí? Entonces, esta emulsión epicutánea está de forma normal en la superficie de nuestra piel. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer un tratamiento, yo necesito, sí o sí, lamentablemente, quitarla, ¿sí? Porque está en la superficie de la piel. Entonces, paso 1, tengo que limpiar la piel. Cuando limpio la piel, ¿qué me llevo? La emulsión epicutánea. Primero me llevo el maquillaje, después me llevo la emulsión epicutánea, me llevo alguna que otra célula del estrato córneo que estaba por ahí pegoteada a punto de caerse, la arrastro, me la llevo también, ¿sí? Después voy a hacer una exfoliación con algún exfoliante mecánico y voy a frotar, y posiblemente también siga eliminando algunas células del estrato córneo que estaban ahí en la superficie, o utilice un exfoliante químico, hago un peeling, voy a seguir eliminando células del estrato córneo, porque mi objetivo es afinar ese estrato córneo lo máximo posible para ayudar a penetrar las sustancias o los activos que voy a colocar a continuación, y estimular la piel, y estimular la circulación sanguínea, estimular el metabolismo de las células, y conseguir los objetivos que me propuse para esta sesión. Pero el primer paso, ¿cuál fue? Barrer la emulsión epicutánea. Y entonces dejé a la piel desnuda. Pero no importa, porque la tengo acá en la camilla, y ahora no importa porque voy a equilibrarla, voy a volver la piel a la eudermia, utilizando las lociones de retorno a la eudermia, voy a hacerle un montón de cosas a la piel, y después cuando se vaya, la voy a volver a proteger, porque le voy a poner un montón de emulsiones que reemplacen esta que yo le saqué.
y después le voy a poner protector solar para dejarla más protegida aún, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa con la gente que continuamente se está sacando la emulsión epicutánea? Porque tengo la piel, la siento muy grasosa, entonces me lavo. Todo el tiempo estoy sacando la emulsión epicutánea. La emulsión epicutánea, cuando una piel es joven, ni bien yo termino de sacarla, la glándula sebácea y la glándula sudorípara van a empezar a fabricar nuevamente la secreción. Nuevamente sebo, nuevamente sudor. Lo van a hacer de forma natural. Yo la saqué y empieza a producirla. En una piel joven, capaz que a las 2 horitas ya restableció la emulsión epicutánea. Una piel más madura, tal vez le lleva 12 horas restablecer su emulsión epicutánea, ¿sí? Porque todo está más enlentecido, todo el proceso. Bueno, así que bueno, este concepto es importante, ¿sí? Es importante entender qué es la emulsión, que la voy a retirar porque no me queda otra, ¿sí? Pero ese es el motivo por el cual yo intento reemplazar, con cosméticos, digamos, la funcionalidad de esta emulsión. Acá hay un esquema que demuestra la secreción sudorípara, sebácea, y cómo en la superficie de la piel se deposita esta cremita natural. Fíjense que nosotros con las emulsiones cosméticas intentamos un poco emular esta emulsión, entonces no es loco que utilicemos activos aminoácidos, urea, lactatos, algunos ácidos grasos, porque tratamos de emular esta verdadera emulsión epicutánea. ¿Cómo evitar la pérdida de agua? Bueno, un poquito esto lo estuvimos hablando. ¿Cómo evitamos que se nos escape el agua? Primero, gracias a Dios, tenemos una epidermis que tiene un estrato córneo con células muy unidas. ¿Se acuerdan de esos desmosomas? Esos desmosomas que unían las células unas con otras y no dejaba que pase nada. Nada de nada. ¿Qué más? Queratina. Tenemos la queratina que producen los queratinocitos y que la van liberando, y sobre todo estos queratinocitos, digamos los de la capa córnea, que van liberando, van sacando todo lo que tiene adentro de la casa, porque se acuerdan que dejaban la casa vacía, dejaban la membrana sola, entonces se iban las organelas, se iba el núcleo, se deshidrataba, sacaba la queratina y quedaba solamente un pedazo de membrana aplastada con algunas todavía fibras de queratina adentro, y después eso se descamaba. Entonces, en esa superficie vamos a tener células córneas bien enganchaditas, queratina, y por sobre todo esto, la emulsión epicutánea, formada por la secreción sebácea, sudorípara, flora bacteriana, humedad ambiental, secreción del queratinocito. Todo esto. Y todo esto forma parte, digamos, de esta llamada barrera cutánea. ¿Qué me falta mencionarles? Las ceramidas. Las ceramidas también son unos esfingolípidos, son un tipo de grasas que también fabrica el queratinocito, y que van a estar distribuidos entre la capa granulosa y la capa córnea. Van a estar distribuidas las ceramidas todas por ahí. Y va a evitar que el agua se escape, ¿sí? Son parte de la barrera cutánea. Y parte de esto que le da integridad a la piel. Con los años disminuye mucho la fabricación de ceramidas, porque en realidad disminuye mucho la fabricación de todo el sebo, porque todo esto está regulado por los estrógenos. Y sobre todo en las mujeres, cuando se acercan, digamos, cuando están en el climaterio, que se acercan a la menopausia, empieza a disminuir la fabricación de todos los lípidos. Y las ceramidas se nota muchísimo porque disminuyen un 70% con la menopausia. Eso hace que las pieles maduras, el agua se les escape, se les va, porque de esta barrera cutánea le falta secreción sebácea, le falta ceramidas, le falta todas estas sustancias que evitaban que el agua se les escape, las tienen en menor cantidad. Entonces el agua justamente se les escapa. Sumámosle a esto que algunas hasta tienen estos sofocos y estos calores que las hacen transpirar, bueno, más agua pierden aún. Entonces es probable que estas pieles maduras, aunque en su pubertad hayan sido muy seborreicas, aunque en su madurez hayan sido seborreicas, ¿sí? Hayan sido grasas, posiblemente cuando empiezan a entrar en la etapa de climaterio, la sienten seca la piel, porque realmente está seca, porque disminuyó su secreción sebácea, disminuyó la cantidad de grasas y ceramidas que tienen, y el agua se les está escapando. Entonces no es loco que estas pieles que durante toda la vida utilizaron
productos para pieles grasas en determinado momento tengan que empezar a utilizar emulsiones más oleosas, o hasta inclusive estos serum oleosos que tenemos hoy en día, que son fabulosos también. Bien, y para terminar, el último anexo cutáneo son las uñas, que lo vamos a ver muy por encima, porque la realidad es que cuando ven manicuría tal vez se profundice un poco más, inclusive en todas las patologías de la uña, pero sí tienen que saber que es un anexo a la piel. La uña es una laminita, una lámina, córnea también, dura, que está compuesta fundamentalmente por una proteína, una queratina muy, muy azufrada que le vamos a llamar oniquina. ¿Sí? Es una queratina, pero bueno, tiene su nombre particular porque tiene sus características particulares. Esta uña, si bien es dura, también tiene flexibilidad. Y tiene como un tono medio transparente porque no tiene melanina. Y la función es proteger las extremidades de los dedos. Está formado entonces por células que son epiteliales, pero están cornificadas, están llenas de queratina, esta queratina dura. Entonces, en sí la uña está formada fundamentalmente por esta oniquina, que es esta proteína dura. Tiene un poco de agua y unos cuantos lípidos, que son el colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos. ¿Qué minerales tiene la uña? Lo que mayor cantidad tiene es azufre. Y después tiene nitrógeno y tiene hierro. ¿Qué es lo más importante que a mí me interesa que ustedes profesionales de la estética respecto a la uña sepan? Que la uña no tiene calcio. No sabemos de dónde salió el concepto de que la uña tiene calcio, porque la realidad es que no lo tiene, ¿sí? No lo tiene. Entonces me preguntarán, ¿y entonces por qué se venden tantos esmaltes que dicen con calcio, calcio, calcio? Es la pregunta del millón, la verdad es que no lo sabemos. ¿Qué suponemos? Y bueno, porque el calcio me lleva a los huesos y los huesos son duros, entonces si digo que este esmalte tiene calcio, me va a dar la sensación de que la uña va a tener mayor rigidez, ¿sí? Va a ser más dura, supongamos. ¿Y por qué entonces, en vez de decir que le ponemos calcio, por qué no decimos el esmalte le ponemos azufre? Porque realmente el azufre es el que le da la dureza o la rigidez a la uña. Y bueno, se ve que no era tan marketinero decir que el esmalte tenía azufre, pero sí lo era decir que tenía calcio. Pero la realidad es que la uña no tiene calcio. Y además, un factor que es todavía muchísimo más importante, que es que la uña no tiene penetración de activos, ni uno. Justamente es una lámina que no tiene por función absorber absolutamente nada. De hecho, todo daño que yo le haga a la uña, no puedo repararlo externamente, tengo que esperar que la uña crezca, ¿sí? Y cambiar la uña. Porque todo el daño que yo le hago a la lámina no tengo manera de repararlo ni aunque me ponga el cosmético más caro del mundo, ¿sí? Porque la uña no tiene absorción de nada. Inclusive, cuando la uña tiene micosis y hay que aplicarle algún tipo de fármaco, ni siquiera los fármacos que tienen mucha más penetración, pueden penetrar esta lámina. Entonces a veces hay que limar al extremo la lámina y aplicar estos ungüentos con, no sé, antimicóticos, y a través de la raíz de la uña, y aún así tratamientos muy largos, se logra eliminar las micosis. Pero la realidad es que la uña no penetra nada. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque la uña tuviera calcio, y aunque yo le pusiera un esmalte con calcio, igual ese calcio no penetraría. A eso voy, ¿no? O sea que aunque yo ponga un esmalte con azufre, no penetraría ni le daría más rigidez a la uña. Porque la rigidez yo se la tengo que dar en la síntesis de la uña, en la construcción. O sea que si yo quiero uñas más fuertes, ¿qué tengo que potenciar? Mi alimentación. ¿Y qué tengo que comer más? Y lo mismo que decíamos antes en la piel, aminoácidos, porque la uña se fabrica con aminoácidos. La queratina se fabrica con aminoácidos. Entonces tengo que comer más aminoácidos para que a través de la sangre llegue la materia prima a la uña y la uña se fabrique bien. Esa sería la idea. Y otra vez vuelven a estar presentes los nutricosméticos. Y lo importante que es el complemento entre la cosmética y la alimentación. ¿Y qué pasa cuando las uñas tienen esos puntitos blancos? Que muchos le decían que es falta de calcio. Es falta de aminoácidos. O es daño en la síntesis de la uña. Por ejemplo, tuve un traumatismo
en la raíz de la uña donde está sintetizándose, tuve un traumatismo, entonces justo en ese momento que se estaba fabricando la uña, esa queratina se fabricó mal. Entonces apareció esa manchita. Esa manchita solo la voy a eliminar cuando la uña crezca lo suficiente, y entonces me corte la uña y esa manchita blanca, ese puntito blanco desaparezca. ¿Sí? Porque es en ese punto donde se sintetizó mal la uña. Imagínense que están haciendo un suéter tejido y te salió mal el punto. Bueno, exactamente igual, ya está, ese punto no lo vas a poder reparar más, ¿sí? Vas a tener que tejer otro saco. Bueno, es exactamente igual, se sintetizó mal ahí en esa zona, hasta que no se elimine la uña, vamos a tener mal sintetizada, digamos, esa queratina. Bien. Bueno, acá tenemos las partes de la uña, tenemos la raíz, en donde están estas células madre, donde se fabrica esta queratina azufrada, la matriz, donde están estas células que producen esta queratina que forma la lámina, la cutícula, ¿sí? Esa cutícula que a veces la suelen cortar mucho, y a través de esa cutícula es lo que protege de que no entren, digamos, infecciones, así que es importante, tiene un rol importante esta cutícula, hay que evitar cortarla, a lo sumo correrla un poquitito para que la uña tenga un aspecto más grande, digamos. Bien, y dijimos que entonces la lámina estaba formada por esta queratina dura, que no tiene ni nervios ni vasos, por eso es que al igual que el pelo, lo puedo cortar y no me duele, ¿sí? Ahora me duele cuando ya me lastimo la parte que sí está irrigada o sí tiene terminales nerviosos. Bien, curiosidades, cosas interesantes sobre la uña. La uña y su crecimiento. La uña crece en longitud de manera continua y uniforme. Crece más durante el día que la noche. Eso es loco, porque por lo general a la noche se activan un montón de metabolismo de un montón de procesos. Bueno, la uña crece más durante el día y crece más en verano. La mano derecha de los diestros, las uñas crecen más, y izquierda en los zurdos. Y es lógico, porque es la mano que más movemos, y por ende es la mano más irrigada. Piensen que los aminoácidos van a llegar a través de la sangre, y van a ser los que van a fabricar la uña. Es mayor en el embarazo, por todas las hormonas y todo lo que durante el embarazo se produce en una mujer y todo lo que estimula el crecimiento. Es mayor en la juventud, como todo el metabolismo es mayor en la juventud, y la uña se reemplaza totalmente a los 6 meses en las manos, y en el pie al año, ¿sí? Obviamente las manos tienen mayor irrigación y le va a llegar más aminoácidos. Por eso cuando nos dañamos una uña del pie, parece eterno, no terminás de cambiarla nunca más la uña. En cambio en la mano, bueno, ocurre muchísimo más rápido. Obviamente no todo el mundo las uñas le crecen de la misma manera, no todo el mundo le crecen igual, algunas son más gruesas, otras son más frágiles, otras son más duras. Cuando la uña tiene que tener, es una lámina, como dijimos antes, que es flexible. O sea que si la uña es excesivamente dura, se vuelve quebradiza, pierde la flexibilidad. O sea que tiene que ser un equilibrio. Y este crecimiento va a variar con la edad, con el sexo, o sea, si es hombre o mujer, ¿no? Con la temperatura, con la nutrición, con la alimentación, quiere decir, con los traumas, y de hecho pequeños traumas en las uñas estimula el crecimiento. Esto, no sé si se escucha, pero estoy golpeando mis uñas, esto estimula el crecimiento de las uñas, porque son micro golpecitos que estimula la raíz de la uña para que crezca. Esto que hacían las abuelas antes, bueno, que es molesto, pero la verdad es que estimula el crecimiento de las uñas. Obviamente, un traumatismo excesivo la va a dañar, pero microtraumatismos estimulan el crecimiento. El embarazo estimula el crecimiento, y la actividad, todo lo que aumente la irrigación, estimula el crecimiento. Bueno, en cuanto a las uñas entonces, cuanto más naturales estén las uñas, ¿sí? Más en armonía, digamos, va a estar con el organismo, más fuertes también van a estar. Todo lo que yo le coloque a la uña, voy como un poco en contra de la moda hoy, es aplicarle un montón de cosas, pero hay que saber que más allá de que quedan re lindas, le voy generando un daño a la uña. Cada vez que yo limo la superficie, estoy afinando esta lámina, ¿sí?
y cuanto más yo cambie los esmaltes, me pongo hoy un color, me lo saco, quita esmalte, otro color, en realidad no es el esmalte el que me daña la uña, pero sí los removedores son los que dañan la lámina, ¿sí? Lo que pasa es que yo después vuelvo a esmaltar y entonces ahí vuelve a estar rígida la uña, pero en realidad lo que estoy haciendo es dañar la lámina, ¿sí? Sobre todo con estos removedores que tienen estos solventes orgánicos que hacen pomada la uña, por así decirlo. Entonces, lo bueno de todo esto es que la uña crece rápido. Entonces tengo la posibilidad de hacer crecer la uña, cambiarla, y cuando la dañé demasiado, bueno, enseguida la puedo cambiar por una uña nueva, digamos, que con el pelo tardamos mucho más tiempo, lo dañamos, lo aclaramos, lo teñimos, le hacemos tratamientos químicos, le hacemos alisado, le hacemos un montón de cosas, y después, cuando queremos cambiar el pelo completo, tardamos muchos años. Bueno, la uña en unos meses, enseguida hay gente que le crece muy rápido, cambiamos la uña completa, ¿sí? Pero hay que cuidarlas, y sobre todo, si yo quiero mejorar esta rigidez que tiene la uña, la alimentación, ¿sí? Y no se olviden los nutricosméticos, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, terminamos con los anexos cutáneos, así que nos vemos la próxima, con la próxima temática.